Continuamos con nuestra exposición bíblica de la carta a los Romanos, exactamente. Llegamos al capítulo 2, versículo 17, y las últimas semanas, las últimas enseñanzas, Pablo nos ha hablado fuerte, ¿cierto? En la anterior nos estaba hablando a los moralistas, ¿no? A los que de pronto a veces nos creemos mejores que los otros. Y tú que juzgas al otro te condenas a ti mismo, nos decía. Y en la anterior estaba hablando de la ira de Dios. Pues, hermanos, hoy seguimos escuchando palabras fuertes de la palabra de Dios a través de Pablo. Hoy vamos a ir a Romanos 2, capítulo, versículos 17 al 29. Y el título para el día de hoy, ¿cuál es? Religión sin Dios. Y tal vez la pregunta sería, ¿es posible que haya una religión sin Dios? ¿Es posible que yo sea religioso y no tenga a Dios, que practique una religión y no tenga a Dios? Pues les cuento que lo vemos en muchas partes. Podemos encontrar gente con religión, apegados a una religión, pero totalmente alejados del Señor. Y debemos preguntar a esas personas que a veces nos encontramos que profesan una religión, si Dios está obrando en medio de su sistema religioso o no. Si esa religión que defiende tiene a Dios en el centro. Mucha gente profesa una tradición religiosa, la de sus padres, la de sus abuelos, pero el Señor no está en medio de esta. Y es que la mayoría de las veces las actividades y costumbres de una tradición religiosa parecen correctas, parecen bien, buenas, piadosas, pero el Señor estará en medio de ellas. El Señor estará allí. Y vamos hoy a mirar qué características tiene una religión sin Dios, porque es a lo que Pablo apunta en esta parte de la Biblia, en este texto en el cual vamos a reflexionar hoy. El primer punto, ¿cuál es? Religión como un título. Dice el versículo 17, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, tú que llevas un alias, un apodo, un sobrenombre, tú que te pones un título de judío. Estos judíos que están escuchando estas palabras están orgullosos de ser judíos, de su título. Estos judíos están orgullosos de cumplir las leyes religiosas de los judíos, de esmerarse por hacerlo todo bien. Y también hay personas que llevan un apodo o un sobrenombre de cristiano, pero solo es un nombre, un alias, un sobrenombre, un título para defender. ¿Cuántas personas que no son seguidoras de Jesús llegan cada domingo a una iglesia y cuando salen les dicen a los demás, somos cristianos? Peor aún, dicen las estadísticas que en Colombia hay tanta cantidad de cristianos, tanto porcentaje de la población es cristiana evangélica. Si ese porcentaje fuera cierto, este país sería diferente. Seguro que sí. Porque el ir cada domingo a una iglesia no nos hace cristianos.
Y continúa el versículo 17, que dependes de la ley, que te jactas de tu relación con Dios, dependes de la ley. Además del sobrenombre judío, estas personas tenían las escrituras y sacaban las escrituras y decían, tenemos la ley, y sacaban sus rollos de las escrituras y se los mostraban a los demás. Nosotros somos los dueños de la ley. ¿Cuántas personas, además del sobrenombre cristiano, muestran la Biblia? Y se la muestran a los demás y dicen, es que yo tengo mi Biblia y cada domingo voy a una iglesia. Y conoce muy bien la Biblia. Y eso está muy bien. ¿Y cuántas personas le dicen al otro, yo me conozco el 50% de la Biblia de memoria? Y qué bueno que nos aprendamos la Biblia y los versículos. Eso tenemos que enseñárselo a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Pero, ¿qué será mejor? ¿Ser un hijo de Dios desmemoriado o ser una persona que se conoce la Biblia de memoria pero no es seguidor de Jesús? Hay personas que saben mucha Biblia y eso las hace enorgullecerse. ¿Por qué? Porque enlazan memoria con dependencia de Dios. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado, porque una persona que tenga una Biblia no necesariamente es cristiana. Una persona que lleve su Biblia para todas partes y que llegue cada domingo a una iglesia no necesariamente es cristiano. El que yo viva en un garaje no me hace automóvil. El que una persona se la pase en una iglesia no la hace cristiana. Eso no depende de eso. No hay nada más triste que una persona que se fundamenta en las tradiciones religiosas, en las leyes y no en la gracia de Dios. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Jesucristo. Solo esto. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿y yo en qué me fundamento? ¿Y tú en qué te fundamento? ¿Qué te da sustento como hijo de Dios? ¿Qué te da sustento? ¿Te sustentas, te fundamentas en las tradiciones, en las religiosidades, en las leyes o en la gracia de Dios? ¿En qué estamos fundamentados nosotros? Porque la gracia es la que sostiene la vida del seguidor de Jesús. La gracia es el amor de Dios que nos sostiene en pie. Dice el versículo 18, está hablando de aquel judío, ¿no? Que conoce su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. La religión o el religioso, como es el caso de estos judíos, puede conocer la voluntad de Dios y simultáneamente no hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a estas personas. Miren, la mayoría de las personas que llevan algún tiempo asistiendo a una comunidad cristiana conocen la Biblia bastante bien, porque han sido instruidos por la palabra, porque van a los cursos, comienzan a hacer el devocional, una persona empieza a enseñarle la Biblia, y la mayoría de las personas que llevan cierto tiempo en una comunidad cristiana conocen la Biblia bastante bien. Muchos incluso, ustedes los conocen bien, comparten versículos por Facebook.
de memoria, sin problema, y los comparten y los conocen. Tienen camisetas, afiches en sus casas con la palabra de Dios. Pero ¿cuánto de esa Biblia, de esa palabra de Dios ha entrado en el corazón de la persona? ¿Cuánto? Y eso es lo que les está diciendo Pablo a estos religiosos. Jesús llamó a los fariseos que actuaban de la misma manera como sepulcros blanqueados, porque cumplían con toda la ley, con todas las escrituras, pero no les había llegado al corazón. Por fuera, la verdad, eran maravillosos, pero por dentro estaban muertos. Dice el versículo 19, y le sigue hablando al religioso, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. ¿Cuántas veces somos tan soberbios? Yo te puedo enseñar Biblia, yo puedo guiarte, y nos encanta dar bibliazos. La Biblia dice esto y tú no vas conforme a la Biblia. Y nos encanta decirle a los otros cómo deben vivir. Y sacamos toda la artillería de versículos para exhortar a aquel que no está caminando conforme a la Biblia, para indicarle: usted debe vivir así, hermana, usted debe vivir así, hermano. Como si nosotros pusiéramos en práctica todo lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que está diciendo este versículo: están convencidos de ser guía de los ciegos. Debemos preguntarnos: ¿yo puedo ser guía de los ciegos? Un religioso que quiere ser guía de los ciegos es un ciego guiando a otro ciego. ¿Y qué dijo Jesús del ciego que guía a otro ciego? Los dos terminan en el hoyo. Cuando somos religiosos y tratamos de guiar a otro, los dos vamos a terminar en el hoyo. Y luz de los que están en la oscuridad. Un religioso sabe mucha información de la luz, sabe mucha información de la palabra de Dios, sabe versículos así por doquier. Pero a veces no es luz de los que están en la oscuridad. Es como alguien que nació ciego y le informan cómo es la luz, pero nunca la ha visto. Así es el religioso. Él tiene la información de la luz, conoce la palabra de Dios, pero nunca la luz le ha llegado a su vida. Es alguien que ostenta el título de cristiano sin luz. O sea, no es cristiano. Versículo 20 dice: instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Aquí Pablo está pisando los callos de los que sacan a relucir todo su recorrido por la sinagoga en la época de Jesús, los que habían estudiado con los fariseos. En nuestro caso, cuando sacamos el recorrido de todos los cursos que hemos hecho en la iglesia, no es que yo hice este curso y este curso y este curso, y yo llevo 30 años sin faltar un solo domingo a la iglesia y me conozco todos los sermones. Y nos creemos instructores de los ignorantes. Y lo triste es que como ese ciego que guía a otro ciego, estos, entre comillas, maestros, a veces se aprovechan de las otras personas porque les están diciendo su propia opinión y no lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, que Dios nos ayude, primero para no ser religiosos y segundo para caer en manos de aquellos. Versículo 20 continúa diciendo: pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento
y de la verdad. ¿En dónde tiene la esencia misma? En la ley, no en la gracia. No es en la gracia, no es en Jesucristo, no es en el Espíritu Santo. Es en las normas, formas y procedimientos que tiene su esencia, en las directrices religiosas. Pablo le está hablando a aquellas personas que ostentan un título religioso sustentado en procedimientos de ley. Normas, formas, procedimientos, religiosidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los fariseos eran espectaculares en esto, los saduceos también. Y algunos cristianos hemos seguido su ejemplo. Pero Pablo nos está hablando porque el Espíritu Santo nos quiere hablar hoy a nosotros también. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Segundo punto, religión como una máscara. Al ser humano le encanta mostrar lo que no es. Le encanta ponerse la máscara de intelectual, la máscara del que no sufre, la máscara del más, ¿cierto? Y llegamos con nuestras máscaras. Con el tiempo nos terminan conociendo, pero nos encanta mostrar las máscaras. Pero una máscara que le ha encantado a la humanidad es la máscara de la religión. Es una manera de mostrarles a los demás que yo soy tan espiritual y tan bueno y que Dios me ama mucho y por eso yo soy un perfecto religioso. Dice los versículos 21 y 22. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú qué dices? Dice el 22, que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? Y este texto o uno similar lo hablamos cuando estuvimos hablando de la ira de Dios, capítulo 1, versículos 18 en adelante. La ira de Dios, porque todos los que estamos acá merecemos la ira de Dios. Pero al religioso le encanta señalar al otro, pero no se señala a sí mismo. Siempre está mirando al otro, siempre. Se pone la máscara de la religión, se mira al espejo viendo su máscara, pero no se ve realmente. Se pone su traje espiritual, su traje de buen cristiano, su sonrisa dominguera, su carita de yo no fui, su peinado perfecto, su Biblia en la mano y se mira al espejo y dice, ¡wow! Dios debe estar feliz conmigo, súper agradecido conmigo. Como si a Dios lo pudiéramos engañar con nuestra carita de buenos. Miren, es una constante cuando un grupo inicia un estudio inductivo de la palabra, cuando se comienza un grupo, las primeras reuniones, los primeros estudios, cuando se hacen las preguntas, ¿has visto este error o este pecado o esta situación delicada en alguien? Todos dicen, uy, sí, los de la iglesia aquella, los de allá, los vecinos de esos. Con el tiempo, después de 5, 6, 7 estudios, empiezan a decir, sí, yo. Porque la palabra nos habla es a nosotros, no para que nosotros critiquemos al otro. Cuando escuchamos la palabra es para mirarme yo. Cuando estoy yo preparando esto para cada domingo, a mí me da durísimo, porque yo también caigo en esto. Porque yo me tengo que hablar a mí mismo y mirarme al espejo desnudo, completamente, con mi corazón y decir, Señor, yo soy el primero que caigo en esta situación.
Porque el Señor nos habla es a nosotros. A veces pensamos que los otros son los que fallan, pero nosotros estamos bien. Pero ¿saben algo? Esta iglesia es una iglesia que está creciendo de una manera preciosa. Y estamos madurando, gracias a Dios. Hermosísimo. Yo le doy gracias a Dios por esta comunidad. Una comunidad preciosa de la palabra, que está defendiendo la palabra. Que estamos con los oídos abiertos a lo que la palabra nos habla. Y estamos aprendiendo a mirarnos y decir, sí, fallamos. Sí, somos pecadores, pero el Señor está haciendo su obra en medio de nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por lo que está haciendo nuestro Señor con nosotros. Dice el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? El Señor está diciéndole a los religiosos, nos está diciendo a nosotros, por favor, háganse un autoexamen, mirémonos al espejo, pero sin la máscara. Quitémonos la máscara de la religión. Y cuando nos quitamos la máscara, no nos gusta lo que vemos. Ese sí no nos gusta. Pero ¿saben algo? El peor negocio que podemos hacer con nuestro Señor y con su palabra es engañarnos a nosotros mismos. Es vivir una religión y pensar que todo está bien. El peor negocio es vivir y enseñar una religión. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, seamos reales con nosotros mismos. Deshonramos al Señor porque sí, hacemos lo que a Él no le agrada. Por eso no nos podemos basar en la ley, sino en la gracia. Dice el versículo 24, así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Hace poco estaba escuchando un informe de una iglesia, y no es aquí en Colombia. Esta iglesia hizo un sondeo en su ciudad, preguntándole a las personas de esa ciudad qué pensaban de los cristianos. Entonces la pregunta era, ¿y usted qué piensa de los cristianos? Y apuntaba. La gran mayoría de las personas respondió, son unos hipócritas. Imagínense. Cuando nosotros salimos de acá contentos, felices, porque nos hemos abrazado y orado al Señor, de pronto los vecinos están diciendo, ahí salieron los hipócritas. ¿Pero por qué? ¿Por qué los cristianos somos señalados como hipócritas? Porque los cristianos no predicamos a Jesús, sino predicamos una religión. Y nos estamos equivocando en eso. Señalamos los pecados, señalamos la mentira, señalamos la fornicación, el robo, el asesinato. Les decimos a los demás que vayan a la iglesia y que cumplan con todo lo que les van a decir en la iglesia. Que hagan lo que el pastor les dice, que hagan lo que los líderes les dicen, que cumplan fielmente con todo lo que dice la iglesia y que no robe y que no haga y que no haga. Les decimos todo. Qué hacer y qué no hacer. Pero es que eso no fue lo que mandó el Señor. Eso no nos mandó el Señor. El Señor no nos mandó a decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. El Señor nos mandó a hacer discípulos de Él. A señalar a Jesús, a señalarlo a Él. Entonces, las personas se dan cuenta que les están diciendo que no hagan lo que nosotros hacemos. ¿Y qué van a decir? ¿Hipócritas? Me dice que no mienta y es más mentiroso. Me dice que no hable mal del prójimo y es el que primero llega con los chismes.
si nosotros nos limitamos a hacer lo que el Señor nos mandó? Predicar a Jesucristo, señalar a Jesucristo, señalar la obra de Cristo en la cruz por nosotros, por esas personas que nos ven como hipócritas. Van a decir, esta persona no me está diciendo que haga lo que no puede hacer, lo que no vive. Esta persona me está señalando el único que puede pasarme de condenación eterna, vida eterna. Y no nos van a tener que señalar como hipócritas, porque no salimos con nuestra máscara de religiosos, sabiendo que no somos, sino pecadores. ¿Cómo no nos van a decir hipócritas si le estamos diciendo a la gente que no haga lo que nosotros hacemos? ¿Qué tal si predicáramos a Cristo? ¿Qué tal si las personas no nos miraran a nosotros, sino miraran a Jesús? ¿Qué tal si las personas no estuvieran pendientes de nuestro comportamiento porque no les hemos dicho que somos los mejores, sino que somos pecadores redimidos por Jesús, y que lo miren solo a Él? Seguramente lo mirarían a Él y dejarían de fijarse si nosotros hacemos o no hacemos. Punto 3. Religión como una tradición. Y comienza el versículo 25 diciendo ¿qué? La circuncisión. La circuncisión era la tradición más entrañable para los judíos. No existía ni existe un judío que no se circuncidara. No, hoy en día hay un movimiento de judíos que no se circuncida, pero eso no lo vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque era la señal para el pueblo, de ser el pueblo del pacto. Pensaban que después de dejar este lado de la eternidad, Abraham estaba sentado esperándolos. Y en la medida que iban entrando, Abraham miraba, ¿usted está circuncidado? Sí, bueno, puede sentarse a mi lado. Y el que no estaba circuncidado no podía estar con Abraham por toda la eternidad. Creían que la circuncisión les garantizaba un lugar con Dios. Pero el mismo Señor les decía que lo importante era la circuncisión del corazón. Dice Deuteronomio 30, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, a fin de que vivas. ¿Lo importante era la circuncisión del prepucio? No, lo importante era la circuncisión del corazón. Realmente depender de Dios, realmente seguir a Dios, realmente ser una persona que dependiera, que viviera con el Señor. Pero los judíos se aferraban a la tradición de la circuncisión física y no prestaban mucha atención a la circuncisión del corazón. De la misma manera nosotros nos aferramos a tradiciones, a costumbres que nos parecen indispensables para ser parte del reino de los cielos. De la misma manera que los judíos consideraban que tenían un lugar privilegiado con el Señor por esa tradición, nosotros también comenzamos como a pensar, como a imaginarnos que tenemos un lugar privilegiado con Dios si lo hacemos de esta manera o de aquello. ¿Saben algo? Lo externo se ve. Lo que hacemos externamente lo ven los demás y nos gusta mostrar que hemos cumplido. Estamos en una sociedad competitiva y queremos traer eso a nuestra vida con el Señor y queremos mostrarle al otro, mire, yo cumplo mejor que usted. Y si yo, ¿cómo le muestro al otro que puedo cumplir mejor que él? Diciendo, tengo estas costumbres, tengo estas tradiciones y yo las cumplo mejor, soy más fiel a ellas. Lo externo lo podemos mostrar. Las pruebas más fáciles de mostrar son las de las costumbres religiosas. Miren lo que dice el versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley,
pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Miren lo que el Señor está diciendo aquí a los judíos, pero también a nosotros. Nos está poniendo entre la espada y la pared. Si no cumples la ley, es como, o es mejor que no te hubieras circuncidado. Si no haces lo que dice la palabra, ¿para qué tienes tradiciones? ¿Para qué? Se trata de lo interno, es lo que está diciendo este versículo, no de lo externo. Si te vas a dedicar a lo externo, cúmplelo todo. Porque cumplir solo una parte no tiene valor. Y si nosotros nos vamos a dedicar a cumplir costumbres, pues vámonos al Antiguo Testamento y las cumplimos todas. Y nos circuncidamos y nos reunimos los sábados. Y hacemos todo esto porque nos estamos centrando en lo externo, no en lo interno. Si nuestra relación con el Señor se va a basar en tradiciones, formas y procedimientos, tenemos que cumplir toda la ley, porque fallar en una sola anula todo. Cuando ponemos las costumbres, las tradiciones por encima de la palabra de Dios, invalidamos la palabra de Dios. Nos gustan las costumbres, pero no las podemos poner por encima de nuestra relación con Dios, de la palabra de Dios. Lo único que sostiene la fe y la espiritualidad de una iglesia cristiana es la palabra de Dios. Porque a veces decimos, no, pero es que estas costumbres que tenemos nos afianzan como cristianos, nos hacen mejores. No, lo único que nos afianza es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. La fe no crece por desarrollar costumbres, por buenas que parezcan. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El Señor dice en Mateo 15, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran o me honran, pues enseñan como doctrinas solamente reglas de hombres, solamente mandamientos humanos. Es la palabra de Dios la única que fundamenta la iglesia del Señor. Solamente la palabra de Dios, lo demás nos puede extraviar. Nuestra adoración deja de tener sentido cuando enseñamos como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el versículo 26 y 27. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo que les está diciendo acá el Señor a los judíos es que la práctica de la tradición de la circuncisión como prueba de ser judío es tan frágil que si un no judío, un gentil, cumple con la ley, es más judío que este que se dice judío. Y si lo traemos a nosotros, la práctica de nuestras costumbres y nuestras tradiciones cristianas es tan frágil que si alguien que no practica ninguna de estas, pero ha aceptado el regalo de Dios, la salvación a través de la obra de Jesucristo, aunque no asista a una iglesia, aunque no haga nada de lo que nosotros hacemos, es más cristiano que nosotros. Si nuestra relación con el Señor se basa en una religión, se basa en unas costumbres, y alguien no practica ninguna, pero realmente se ha acercado, se ha arrepentido delante del Señor y ha aceptado el regalo de la salvación, esa persona es más cristiana que cualquiera de nosotros.
Es mejor ser impactados por el Evangelio que ser obedientes a las tradiciones. Dice el versículo 28, ya vamos terminando: lo anterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Lo exterior no hace a nadie judío, y lo exterior tampoco hace a nadie cristiano. El cristianismo no se desarrolla imitando comportamientos externos. El cristianismo es la obra del Espíritu Santo después de que la palabra nos ha impactado a nuestro corazón. Versículo 29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Preguntémonos qué hay en mi interior, qué ha hecho el Espíritu Santo en mi corazón, qué ha hecho el Espíritu Santo en tu corazón. Ese es el verdadero cristianismo, no lo externo. Al que es judío lo alaba a Dios y no la gente. ¿Quién es el que indica quién es el verdadero judío? Dios. El que cumple rigurosamente las tradiciones es aplaudido por los hombres. ¡Oh, qué bien lo haces! ¡Oh, me quito el sombrero! ¿Cómo cumples de bien todas tus tradiciones? ¡Es perfecto! Pero es Dios el que alaba al que realmente tiene su corazón con Él. No le preguntes tú a la gente si eres un verdadero seguidor de Jesús, porque la gente podrá decir: uy, sí, claro, si eres el primero en llegar cada domingo a la iglesia, si tienes tu Biblia toda subrayadita, si te conoces esto y aquello y lo demás allá. Pregúntale al Señor. Él es el que nos tiene que decir a nosotros si somos realmente sus hijos o no lo somos, porque lo externo no indica absolutamente nada. ¿Qué podemos concluir? Una religión, aunque se apoya en lo que dice Dios, no tiene a Dios. Una religión conoce la voluntad del Señor, pero solo la usa como un eslogan, como un lema. Un religioso busca ser guía y no seguidor. El Señor no está interesado en lo que nosotros parezcamos, en lo que nosotros parecemos, sino en lo que nosotros somos. Podemos parecer muchas cosas, pero lo somos. Podemos parecer cristianos, pero lo somos. Les he dejado dos preguntas para reflexionar. ¿Dónde descansa tu seguridad como hijo de Dios? ¿En la palabra de Dios o en la tradición? ¿Cuánto eres y cuánto pareces? Ojalá seamos realmente. Ojalá lo que mostremos sea lo que somos, lo que hay realmente en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a vivir como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos.